Hola. 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 In the back. Can you hear me in the back? ¿Me pueden escuchar allá atrás? Sí? Okay. Okay. Muy bien. Welcome to the camp meeting. Bienvenidos al Congreso Campestre. I see that I have not come the farthest distance. Pero veo que yo no soy el que he viajado la distancia más larga. Often that's the case, Muy a menudo ese es el caso, but not today. pero no hoy. I think Terling and our brother here have come the longest distance. Creo que Thurling y mi hermano acá, Brenton, son los que han But viajado la thank you distancia for más coming larga. also. Pero gracias porque todos ustedes están acá. Tonight we're going to have this message before you have your supper. Y bueno, vamos a tener hoy el mensaje antes de que comamos la cena. And I hope nobody will be unhappy with that. Y espero que ninguno de nosotros no esté a gusto. But apparently the supper's not ready, so we're making good use of the time. Okay, technology. Permiso. Okay. Tonight I'd like to talk to you a little bit about a person who is a prophetic example of the people living in the last days. Y esta noche yo quiero hablarles acerca de una persona que es un ejemplo profético de las personas que vamos a estar vivos en estos últimos tiempos. The Bible is full of prophecy. La Biblia está llena de profecía. And everywhere you turn, the Bible speaks to us about those who are living just before Jesus comes. Y en cualquier parte que uno lea la Biblia, uno va a encontrar historias de personas que están viviendo justamente antes de que venga Jesús. Revelation is not the only book of prophecy. Apocalipsis no es el único libro que habla acerca de las But the more profecías. I study the book of Revelation, Pero cuanto más estudio este libro, the more I see the importance of understanding the book of Genesis. pero eso me lleva a comprender más la importancia de entender el libro de Génesis. The more we understand what happened in the time of Genesis, Y cuanto más entendemos lo que sucedió en la época del Génesis, and the more clearly we can understand God's will for His people in the last days. más claramente podremos entender la voluntad de Dios para su pueblo en los últimos días. Tonight our study is on the life of a man who was a shining example to us. Y esta noche nuestro estudio se va a abocar a una persona que es un ejemplo brillante para nosotros. And we find him in Genesis, Y encontramos su historia en Génesis, we find him in Hebrews, también lo encontramos en el libro de Hebreos and we find him in Jude. y también en el libro de Judas. His name was Enoch. Su nombre era Enoch. And I would like for you to turn with me in your Bibles to Genesis chapter 5. Y quisiera que por favor vayan conmigo en sus Biblias a Génesis capítulo 5. I see this is more complicated. Okay. In Genesis chapter 5, we read that in verse 23, En el versículo 23 de Génesis 5 podemos leer, it says that Enoch dice, had 365 y years, fueron todos los días de Enoch 365 años. and he walked with God. Caminó pues Enoch con Dios.
What a precious statement. Qué declaración más preciosa. Enoch walked with God. Enoc caminó And then con look Dios. what it says next. ¿Y qué dice después? And he was not, for God took him. Y desapareció porque lo llevó Dios. So why did God take Enoch? Entonces, ¿por qué llevó Dios a Enoc? It's because Enoch walked with God. Es porque Enoc caminó con Dios. I think that's a fantastic statement. Y creo que esa es una declaración fantástica. What does it mean to walk with God? ¿Qué significa caminar con Dios? I think that's something worth exploring. Y creo que es muy bueno que exploremos, que vale la pena Enoch was explorar one qué significa. Enoch was one man, Enoc fue un hombre, but he represents a whole generation pero él before Jesus representa a comes, toda una generación de las personas que van a estar viviendo antes de que Jesús who venga. will also walk with God. Y ellos también van a caminar con Dios. And God will take them too. Y Dios también los llevará a ellos. Have you ever heard of the 144,000? ¿Alguna vez han escuchado acerca de los 144,000? The 144,000 walk with God. Los 144,000 son personas que caminan con Dios. Well, you know, most people have a wrong idea of what it means to walk with Y God. algunas personas, mejor dicho, muchas personas tienen una idea errónea de lo que significa caminar con They Dios. think that means to go to church every day Eso para ellos significa ir a la iglesia todos los días and go and put a candle in the candelabra y poner una vela en el candelabro and say the rosary y recitar el rosario or some other, ritual. o seguir algún otro ritual. Other people think that to walk with God simply means that you go to church every Sabbath Otras personas creen que caminar con Dios significa ir a la iglesia cada sábado, pay your tithe and offering, devolver los diezmos y ofrendas, and you're walking with God. y bueno, estamos caminando con Dios. But all of these interpretations are false. Pero todas estas interpretaciones son falsas. What does it mean to walk with God? ¿Qué significa caminar con Dios? You see, Enoch lived in a very significant time. Vean, Enoc vivió en un tiempo muy significativo. He was living before the flood. Él vivió antes del diluvio. The Bible tells us in verse 22 that Methuselah was his son. Y dice la Biblia en Génesis 5:22 que Matusalén fue su hijo. And we know that Methuselah died before the flood. Y sabemos que Matusalén murió antes de que se diera el diluvio. But Enoch did not die. Pero Enoc no murió. He skipped the last part of the life cycle. Él brincó o saltó la última parte del ciclo vital humano. The part about death. Él no pasó por la muerte. We can read about it in Hebrews. Y podemos leer acerca de ello en Hebreos. Hebrews chapter 11. Hebreos capítulo 11. And we're going to look at verses 5 and 6. Y vamos a leer los versículos 5 y 6. It says, by faith Enoch was translated that he should not see death. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. So Paul gives us more information. Y Pablo nos da más información. Moses said that Enoch was not because God took him. Moisés nos dice que Enoc desapareció porque Dios le llevó. But Paul says that Enoch was translated. Pero Pablo nos dice que Enoc fue traspuesto. And he was not found because God translated him. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. When it says he was not found, Cuando dice que él no fue hallado, what does that tell you? ¿qué significa eso? That tells you that people went looking for him.
que Correcto. significa que las personas fueron a buscarlo, ¿cierto? In other words, there were people who wondered what happened to Enoch. En otras palabras, habían personas que se preguntaban, ¿dónde está Enoch? ¿Qué pasó con él? He just disappeared. Simplemente desapareció. Where did he go? ¿Dónde se fue? And they went looking for him here, and they went looking for him there. Y entonces fueron a buscarle acá y más allá. Spirit of prophecy tells us that some people saw him be translated. Y el espíritu de profecía nos dice que algunas personas pudieron ser testigos de su traslación. But nobody had ever been translated before. Pero nadie había sido traspuesto antes. So many people didn't believe the testimony of those who saw him translated. Así que muchas personas no creyeron el testimonio de esas personas que habían sido testigos de la traslación. But Paul says that he was not found because God translated him. Pero Pablo nos dice que él no fue hallado porque fue traspuesto por Dios. Who does the translating? ¿Quién hace la traslación? Dios. Dios. God does the translating. Dios realiza la We traslación. leave this up to him. Nosotros dejamos esto en sus manos. He's the one who's going to decide the people who will be translated. Él es quien va a decidir quiénes van a ser trasladados. But we are the ones who decide whether or not we will walk with God. Pero nosotros somos los que decidimos si vamos a caminar con Dios o no lo vamos a hacer. Let's read the next part of the verse. Leamos lo que sigue en este versículo. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. I like this. A mí me gusta mucho esto. Now we know a little more about why Enoch was translated. Ahora sabemos un poco más del por qué Enoc fue trasladado. It's because he pleased God. Es porque él agradó a Dios. Now, what does it mean to please God? Ahora, ¿qué significa agradar a Dios? We're going to study about that a little bit. Vamos a estudiar un poco acerca de eso. Turn to the book of Amos. Vayamos al libro de Amós. Amos chapter 3. Amós capítulo 3. The Bible tells us what it means to please God. La Biblia nos dice qué significa agradar a Dios. Verse 3 says, "Can two walk together except they be agreed?" El versículo 3 del capítulo 3 nos dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. So God took Enoch to be with him, Así que Dios llevó a Enoc para estar con él. and God took Enoch because he pleased him. Y Dios llevó a Enoc porque él le agradó. They must have been in agreement, Entonces han tenido que estar de acuerdo. because two people cannot be that close, and God and his human beings cannot be that close unless they are in agreement. Porque dos personas, dos seres humanos no pueden estar así en una relación tan estrecha si no están de acuerdo. You cannot walk with someone unless you agree with them. Tú no puedes caminar con alguien a no ser que estés de acuerdo con ella. So now we know what it means to please God. Así que ahora ya sabemos qué significa agradar a Dios. To please God means that you have the same kind of attitude as God. Agradar a Dios significa que tú tienes la misma actitud que tiene The Dios. same kind of mentality as God. El mismo tipo de mentalidad que tiene Dios. You think the same. Piensas igual que Él. You react the same. Reaccionas como Él. You live the same. Vives como Él. You live in the same way that God lives. Vives como Dios vive. In other words, you have the same mind and the same heart. En otras palabras, tienes la misma mente As y el God mismo has. corazón que Dios tiene. In Testimonies for the Church, Volume 5, En Testimonios para la Iglesia, volumen 5, it says that holiness is agreement with God. dice que la santidad es estar de acuerdo con Dios. So if you are going to have agreement with God, Así que si tú vas a estar de acuerdo con Dios, then you are going to walk together with entonces God. vas a caminar con Él. Just like Enoch. Así
así como lo hizo Enoch. But if you don't agree with God, Pero si tú no estás de acuerdo con Dios and you try to come up with your own thing, your own ideas, y tú tratas de exaltar tus propias ideas, then you cannot have holiness of character. entonces no podrás tener santidad de carácter. I read a story this week Yo leí una historia esta semana about a famous woman. acerca de una mujer Her famosa. name is Oprah Winfrey. Su nombre es Oprah Winfrey. I don't know if you know who Oprah Winfrey is, No sé si ustedes conocen quién es but she ella. runs a very popular television show in America. Ella dirige un programa muy popular en Estados Unidos. She has just started her own church, Y ella acaba de empezar su propia iglesia. and she is the pope of her own church. Y ella es el papa de su propia iglesia. And she decides what the church believes, which is very minimal. Y ella es la que toma la decisión acerca de qué cosa cree su iglesia. Do you think she's in agreement with God? ¿Ustedes creen que ella está de acuerdo con Dios? She says, you can do what you like, Y ella les dice a sus seguidores, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. and you only have to confess once, Y solamente in your tienen que lifetime. confesarse una vez en toda su vida. and you have to do it on television, Y lo tienen que hacer por televisión. so that the whole world can know your sins. Para que todo el mundo conozca sus And then you can pecados. relieve yourself of all the guilt. Y entonces ahí, en ese momento, ustedes serán aliviados de toda su culpa. The Bible says that only Jesus can forgive sins. Y la Biblia nos dice que solo Jesús puede perdonar los pecados. Only Jesus can relieve your guilt. Solo Jesús puede aliviar el peso de la culpa en tu vida. No man comes to the Father except by Jesus. Ninguno puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. So this is blasphemy. Así que lo que ella está haciendo es una blasfemia. But she will never find holiness of character. Por tanto, ella nunca va a encontrar la santidad de carácter. In fact, she's a very unholy woman. Y de hecho es una mujer And bastante yet she impía. is pretending to have a religion that brings people close to God. Sin embargo, ella pretende tener una religión que está haciendo que las personas se alleguen, se acerquen a Dios. Holiness of character is agreement with God. La santidad del carácter es estar de acuerdo con Dios. Enoch had agreement with God. Enoch tuvo este acuerdo con Dios. So God took him and translated him. Así que Dios lo llevó y lo traspuso. That means that Enoch is now in heaven. Y eso significa que Enoch ahora ya está en el He cielo. never died. Él nunca murió. He is in heaven with another person who was also translated. Y está allá en el cielo con otra persona que también fue traspuesta. Do you remember Elijah? ¿Recuerdan a Elías? Elijah was translated also. Él también fue traspuesto. Now, Moses is also in heaven, Y Moisés también está en el cielo. but Moses died first. Pero Moisés murió primero. Enoch and Elijah never died Mientras que Enoch y Elías no pasaron because por they la were muerte, in such agreement with God. porque habían estado de tal modo de acuerdo con Dios. I don't know about you, but I want to have agreement with God. I want to have agreement. Yo no sé acerca de ustedes, pero yo quiero estar de acuerdo con Dios. You see, in Enoch's day, there were two kinds of people. ¿Ven ustedes? En el tiempo de Enoch habían dos tipos de personas. One group was very popular, Un grupo era muy popular and one group was very unpopular. y otro grupo no era popular. One group was the children of Cain, Un grupo eran los hijos de Caín and one group was the children of Seth. y otro grupo eran los hijos de Seth. And the children of Cain Y los were hijos de very Caín wicked. eran muy malvados. In fact, they became so wicked that God said, Simply destroy themselves. Porque simplemente iban a llegar a destruirse a sí mismos. And God is merciful. Y Dios es misericordioso. He did not want the people of the earth to destroy themselves. Él no quería que la gente de este mundo se destruya a sí misma. So he sent the flood. Así que Él envió el diluvio. Cain represents one family. Caín representa a una familia. Seth represents the other. Seth representa a otra. And the children of Enoch
are the children of Seth, Y los hijos de Enoch son los hijos de Set. were the ancestors of Enoch. Ellos eran los ancestros de Enoch. Now, Enoch was exactly the opposite of Cain. Y Enoch era exactamente lo opuesto de Caín. Enoch was a true saint. Enoch fue un verdadero santo. La tecnología nos está jugando una mala pasada. Permiso, technology. Oh, we still have. Back. Okay. Ya, regreso. Enoch was a true saint. Enoch fue un verdadero santo. Now, he wasn't one of those fake saints. No era uno de esos santos You know, that some people fabricate so that other people can pray to them. que algunas personas fabrican para que otros los puedan orar a ellos. You know, it's funny how nobody prays to Enoch. Es gracioso, pero nadie reza a Enoch. Like they pray to St. Ambrose or St. Peter or Así como St. lo Mary. hacen a San Ambrosio, San Pedro o a la Virgen María. You know, according to the Catholic Church, saints are supposed to be models of godliness for people to emulate. Según la Iglesia Católica, los santos tienen que ser modelos de personas que son como una emulación para nosotros. But here is perhaps the best example of someone to emulate. Y aquí tenemos uno de los mejores ejemplos que se pueden ensalzar But en cuanto a nobody santidad, is encouraged to do so. pero a nadie se le alienta a alabarlo. Now let us continue reading in Hebrews. Ahora sigamos leyendo el libro de Hebreos. Hebrews chapter 11, Hebreos capítulo 11, verse 6. versículo 6. It tells us how to please God. Y nos dice aquí cómo complacer o cómo agradar a Dios. It says, without faith, it is impossible to please Him. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a So if you Dios. want to please God, you have to have faith. Así que si tú quieres agradar a Dios, tienes que tener fe. Well, now what does that mean? ¿Y ahora qué significa eso? What is faith? ¿Qué es fe? Faith is accepting the promises of God as applied to your life, literally. Fe es aceptar las promesas de Dios como si estuvieran siendo aplicadas a tu vida en forma literal. And when God promises something to you, Y cuando Dios te promete algo a ti, it will happen, eso sucederá. and you simply believe that it will happen, Y tú simplemente tienes que creer que eso va a suceder. and you live like it is happening. Y tienes que vivir como que está sucediendo. But I want you also to think about this. Pero también quiero que ustedes piensen The en next esto. phrase says, "For he that cometh to God must believe that he is." Y la siguiente frase dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. He is what? ¿Qué? ¿Qué dice? He is God. Él es Dios. If you're going to come to God, you have to believe that he is God. Si tú quieres acercarte a Dios, tienes que creer que Él es Dios. And that God is who he says he is. Y que Dios es quien dice serlo. Most people want to change God. Muchas personas quieren cambiar They a want Dios. to make him in their own image. Ellos quieren volverlo a su propia imagen. Something after their own likeness, in their own Algo mind. según su propia semejanza, lo que ellos tienen en la mente. That's why God says, "Thou shalt have no other gods before me." Por eso dice la Biblia que nosotros no tenemos que tener otros dioses ajenos. That's why God says there are to be no graven images. Por eso dice que no nos debemos hacer ninguna imagen esculpida, Because that brings God down to a human idea. porque eso baja a Dios a una idea humana. God is God.
Dios es Dios. You cannot please him unless you believe him. No se puede agradar a Dios si nosotros no creemos en Él. Did the people in Babel after the flood believe God? Las personas que estaban en Babel después del diluvio, ¿creían en Dios? See? No. ¿Sí? No, they did not No. believe God. Ellos no creían en Dios. They built themselves a great tower Ellos construyeron para sí mismos una tremenda torre because they did not believe God. porque ellos no creyeron en Dios. They thought they knew better than God. Ellos pensaban que sabían más que Dios. In fact, their ancestor was Ham, one of the sons of Noah. Y de hecho, uno de sus ancestros era Cam, uno de los hijos de Noé. And he and his wife went through the flood. Y Cam y su esposa pasaron por la experiencia del diluvio. And yet he rebelled against God, and his descendants did not believe God. Sin embargo, él se rebeló contra Dios y sus descendientes se rebelaron contra Dios también. So God says you have to believe God. Así que Dios dice, hay que creer en Él. That God's promises are real. Que sus promesas son verdaderas. Enoch believed God's promises were real. Enoc creyó que las promesas de Dios eran reales. When God said he was going to do something, Cuando Dios decía que iba a hacer algo, Enoch believed that God was going to do something. Enoc creía que él iba a hacer eso. And then it says that you have to believe that he is the rewarder of them that diligently seek him. ¿Y qué dice después? Y Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. So the first principle to living like Enoch Así que el primer principio para poder vivir como vivió Enoc, which means to be like God, que significa ser como lo fue Dios, is to diligently seek him. es buscar diligentemente a Dios. If you diligently seek him, Si nosotros lo buscamos de forma then diligente, he will reward you entonces Él nos va a recompensar and give you victory over your sins. y nos va a dar victoria sobre nuestros pecados. Do you want to have victory over your sins like Enoch? ¿Quieren tener victoria sobre sus pecados como lo hizo Enoc? Enoch was very victorious over his sins Enoc fue muy victorioso sobre sus because pecados he brought every area of his life into agreement with God. porque Él puso cada una de las áreas de su vida de acuerdo con Dios. In Enoch's day, En los días de Enoc, there were people that liked to hunt animals and kill them and eat them. había personas que les gustaba el deporte de la caza. Cazaban animales y se los comían. But Enoch did not do that. Pero Enoc no hacía eso. Everything Enoch ate was simple and natural in the way God designed it. Todo lo que Enoc comía era sencillo y natural, de la manera que Dios lo había diseñado. You see, the people of the world around Enoch Vean ustedes las personas en el mundo que rodeaban a Enoc, were getting ready to be destroyed by the flood. estaban alistándose para ser destruidos por el diluvio. They were eating whatever they wanted to Estaban eat. comiendo lo que sea, They were drinking whatever they wanted estaban to drink. bebiendo lo que fuere, They were killing whatever they wanted to kill. estaban matando lo que sea, And they were very immoral with each other. y había mucha inmoralidad entre ellos, There was homosexuality. había bastante homosexualidad, There was all manner of wickedness in the days of Enoch. había todo tipo de maldad en los días de Enoc. But Enoch never got involved in that. Pero Enoc nunca se involucró en esos males. He was diligently seeking God. Él estaba buscando diligentemente a Dios en su vida. That's what the Bible tells us Eso about es lo que Enoch. nos dice la Biblia. He was pursuing a knowledge and an experience with Jesus Christ. Él estaba buscando afanosamente un conocimiento y una experiencia con Cristo Jesús en su vida. And when something happened around him, Y cuando algo sucedía alrededor he would suyo, pray. él oraba.
why is that way, God? ¿Por qué es esto de esta manera, Dios? And God would teach him. Y Dios le enseñaba. God would show him why things were the way they were. Y Dios le mostraba por qué las cosas eran de esa manera. And he would show him God's attitude Le mostraba su actitud about those things. acerca de esas cosas que So le that Enoch preocupaban. could also have the same attitude that God had. Así que Enoc empezó a desarrollar la misma actitud que tenía Dios hacia las cosas. To diligently seek God means Buscar diligentemente a Dios significa that you are going to thoroughly seek him, que lo vas a buscar de forma plena y completa, meticulously, meticulosamente, conscientiously, conscientemente and very attentively. y con mucha atención. You pay attention to everything. Tienes que prestar atención a cada pequeño detalle. That means you're going to take time out of your very busy life Así que tienes que sacar tiempo de esa tu vida muy ocupada and you're going to study your Bible. y vas a tomar tiempo para estudiar tu Biblia. You're not going to just read one verse quickly and then rush out the door. Y no solo vas a leer un versículo de la Biblia y correr por la puerta, You're going to spend time thinking about what that verse says and what it means. vas a tomar tiempo para meditar en qué dice ese versículo y qué cosa significa para You'll ti. pray about that verse. Y vas a orar acerca de ese And you'll versículo. find other verses that go along with it and show the meaning of that verse. Y vas a encontrar otros versículos que acompañan a ese versículo y te ayudan a comprenderlo de una forma mejor. And you're going to meditate on that verse or verses until you understand what God is saying. Y vas a meditar en ese versículo o versículos hasta que llegues a comprender lo que Dios quiere decirte. That's what it means to diligently seek him. Eso es lo que significa buscarlo diligentemente. And when you go out into your life to work or to school, Y cuando tú salgas en la vida al trabajo o a la escuela and somebody says something that's unkind, y alguien te diga algo que no es gentil, and you feel yourself becoming angry, es que se te está subiendo la irritación, what are you going to do? ¿qué vas a hacer? Well, what did Enoch do? ¿Qué creen que hizo Enoc? Enoch would pray, Enoc oraba. and he would ask God to show him, why is this person saying this to me? Y entonces él le decía a Dios, ¿por qué esta persona me está diciendo esto? Why is this happening to me? ¿Por qué me está sucediendo esto? Why is that happening to them? ¿Por qué está sucediendo esto a aquellas personas? Enoch was always asking God why. Y Enoc siempre estaba preguntando a Dios el por qué. You can ask God why too. Y tú también puedes preguntar a Dios el And por maybe qué. God will give you an answer, but not right away. Y tal vez Dios te va a dar una respuesta, aunque no sea de forma inmediata. Maybe you will find that 3 weeks later or 4 weeks later, Tal vez te enteres de 3 o 4 semanas más tarde you'll be reading a verse in the Bible y vas a estar leyendo un versículo en la Biblia and the Holy Spirit will speak to you. y el Espíritu Santo te va a hablar That's why that happened 3 weeks ago. y te va a decir, por eso sucedió lo que sucedió hace 3 semanas. If you are studying your Bible on a regular daily basis, Si tú estás estudiando tu Biblia en una forma regular y diaria and prayerfully asking for the Holy Spirit to come into your life, y estás pidiendo en oración que el Espíritu Santo pueda venir a tu vida, the Holy Spirit will teach you how to walk with God, el Espíritu Santo te va a enseñar How cómo to caminar con Dios, please God, cómo agradarle and how to think like God, y cómo pensar como Dios. and how to go in the same direction as God. Y cómo ir en la misma dirección que Dios. If somebody says something that's unkind to me, Si alguien dice algo que no es bondadoso, si alguien me dice algo no and I bondadoso, become angry at them, y yo me enojo con esa persona, am I in agreement with God? ¿estoy de acuerdo con Dios? Am I in agreement with God? ¿Estoy de acuerdo con Dios? No. No. God allows people to do things to us
or say things to us Dios permite que las personas nos hagan algunas cosas o nos digan to algunas make cosas us, to help us to see inside of our hearts. para ayudarnos a analizar el interior de nuestro So when you corazón. feel anger coming up inside, Así que cuando nosotros sentimos que nos estamos irritando, what do? ¿qué hacemos? You say, God, Decimos, Dios, show me. muéstrame, Show me how to control my anger. muéstrame cómo controlar mi ira. Give me peace in Dame my paz heart. en mi corazón. Even though they said something to me that wasn't nice at all. A pesar de que me dijeron algo que no era agradable. You know, in the church sometimes there are disagreements. Ustedes saben, en la iglesia a veces hay desacuerdos. Some people cannot get along together. Algunas personas no se pueden llevar bien. Why? ¿Por qué? Ask God why. Pregunta a Dios por qué. When you see people that are struggling to get their agreement, Cuando notes que hay personas que están luchando para llegar a un acuerdo, God will teach you why. Dios te va a enseñar el por And qué He will show you that it is pride. y te va a mostrar que es el orgullo. Often people cannot work together very well because one or the other or both have pride. Y a menudo algunas personas no pueden trabajar juntas porque una de ellas o ambas tienen orgullo. You cannot please God with pride. Nosotros no podremos agradar a Dios siendo orgullosos. And if you have to have the final say or the final decision or win the argument, Y si tú quieres como que ganar el pleito o salir victorioso de un desacuerdo, then you are not in agreement with God. entonces no estás de acuerdo con Dios. Because God says that we are to humble ourselves. Porque Dios nos dice que nosotros tenemos que humillarnos. We are to let others have their way. Nosotros tenemos que permitir que los demás tengan su We are to let others have the attention. Nosotros tenemos que permitir que sean los demás los que tengan la atención. Let other people be the decision makers. Permitir que sean los demás los que tomen las You decisiones. know? One of the ways that the church becomes divided is because the people are not in agreement with God. Y una de las razones por las que hay divisiones en las iglesias es porque la gente no está de acuerdo con Dios. And then there's a split. Y entonces hay una división. Some families go off this way and some families go that way. Y algunas familias se van para aquel lado y otras familias para And aquel it's otro. hard to reconcile them. Y es difícil reconciliarlas. It happens everywhere in the world. Y eso sucede en todas partes del mundo. I've seen it in all parts of the globe. Lo he visto en todas las partes de este globo. It's because there is pride in the human heart. Es porque hay orgullo en el corazón humano. I need to learn to humble myself. Yo necesito aprender a humillarme. Otherwise, I cannot be in agreement with God. Si no lo hago, no podré estar de acuerdo con Dios. And then I can't have holiness. Y entonces no podré tener santidad. And then I can't be translated. Y no podré Like ser Enoch. traspuesto como fue Enoch. God says we are to strive to be part of the 144,000. Y Dios dice que nosotros debemos luchar por ser parte de los 144,000. But most people don't really think about the 144,000, Sin let embargo, alone strive for it. Muchas personas ni piensan en los 144,000 y menos luchan por ser como ellos. When you diligently seek God, Cuando nosotros busquemos a Dios diligentemente, you learn to think like He thinks. aprendemos a pensar como Él piensa. And when you think like God thinks, you act like God acts. Y cuando nosotros pensamos como Dios piensa, actuamos como Él actúa. And when you act like God acts, Y cuando actuamos como Dios actúa, you won't be going in different directions. no estaremos yendo en direcciones You'll diferentes. be going in the same direction as God. Estaremos yendo en la misma dirección que Dios. This is the problem today.
Y ese es el problema hoy. And in our church, we have so many problems. Y en nuestra iglesia tenemos tantos problemas. It's because the people are not going in the same direction as God. Es porque las personas no están siguiendo la misma dirección que Dios. The ministers and leaders are not going in the same direction as God. Los ministros, los líderes no están yendo en la misma dirección que Dios. Another principle Otro principio is that to believe that to have faith means to please God means that you have to have faith that He is God. Otro I mentioned this principio before. nos dice, y ya lo mencioné antes, que para agradar a Dios tenemos que tener fe. God is all powerful. Dios es todopoderoso. And since God is all powerful, Y dado que Él es todopoderoso, He can take your sins out of your heart Él puede extirpar los pecados de nuestro corazón so that you can live in agreement with God. para que podamos vivir de acuerdo con Él. That's what victory is. Y eso es lo que significa la victoria. But this is a struggle for most Christians. Y esta es una lucha para la mayoría de los cristianos. They have a struggle pleasing God because they don't really want to please God. Tienen una lucha tratando de agradar a Dios porque en realidad no quieren hacerlo. They don't want to please God so badly that they will pray and anguish until they get the victory over their carnal desires. Y ellos no quieren realmente obtener esta victoria, por eso es que no oran y se angustian hasta obtenerla. It's just too hard for them. Es demasiado difícil para ellos. So today, preachers just tell their congregations Así que hoy muchos predicadores simplemente les dicen a las personas that it's okay. que está bien, You don't have to overcome your sins. no hay problema, tú no necesitas vencer Jesus tus loves pecados. you just as you are. Jesús te ama como eres. He has forgiven you, Él te ha perdonado. whether you repent and forsake your sins or not. Ya sea que tú te hayas arrepentido y hayas abandonado tus pecados o no lo hayas hecho. Those preachers are going to have a shocking revelation in the day of judgment. Ese tipo de predicadores van a tener una revelación abrumadora en los días, When en el Jesus día del juicio. When Jesus says, I never knew you. Cuando Jesús les diga, yo nunca os conocí. If you want to please God with all your heart, Si tú quieres agradar a Dios con todo tu corazón and you pursue it with all your might and with all diligence, y vas a buscarlo con toda tu mente, con toda tu diligencia, con toda tu fuerza, you will not be disappointed. tú no vas a ser descorazonado. God will surely give you what you want. Dios con toda certeza te dará lo que tú deseas. Now, one of Satan's key arguments in the great controversy Y uno de los argumentos más importantes que usó Satanás en is that el gran conflicto human beings cannot overcome their sins and please God fully. es que dice que los seres humanos no podemos vencer nuestros pecados y Please God fully. y agradar a Dios de forma completa. But God says it can be done. Pero Dios dice que sí podemos And He's hacerlo. going to disprove Satan in the very last generation before Jesus comes Y Él va a again. demostrar que Satanás estaba haciendo una declaración falsa con la última generación que va a estar And viva right now, antes de que Él He venga. is working with people on planet Earth to prepare them for this mature experience. Y ahora Dios está trabajando con algunas personas sobre este planeta Tierra para que desarrollen esta experiencia de madurez. The experience that Enoch had in La overcoming his experiencia sins. que tuvo Enoch en vencer sus pecados. By the way, did you know that Enoch was a prophet and a preacher? ¿Y ustedes sabían que Enoch era un profeta y un predicador? We find this in Jude chapter, well, there is only one chapter. Y encontramos esto en el libro de Judas, en It's el único verse capítulo que tiene 14 and onward. este libro, en los versículos 14 y 15. The Bible says that Enoch preached. La Biblia dice que Enoch predicó. Perhaps he even helped Noah preach. Tal vez incluso él acompañó a Noé en las We predicaciones. don't know for sure. No sabemos con certeza. But Enoch preached, and it says that he was the seventh from Adam, Pero nos dice que Enoch predicó y era séptimo desde Adán
And he prophesied, saying, Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints. Y profetizó diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, To execute judgment upon all, and to convince all that are ungodly among them of their ungodly deeds, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, which they have ungodly committed, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos and all their hard speeches which ungodly sinners have spoken against him. han hablado contra él. Did you get it all? He was preaching about the second coming of Christ. Él estaba predicando acerca de la segunda venida de Cristo. Enoch was talking about our day. Enoc estaba hablando acerca de nuestros días. In fact, he was giving the very same message that we have to give. De hecho, estaba dando el mismo mensaje que nosotros tenemos que dar. And he condemned the sins of pride and arrogance and selfish lusts. Y él condenó los pecados Pride, del Arrogance. orgullo, de la arrogancia, selfish lust, de las lascivias egoístas and discontent. y del descontento. These sins were obviously very prevalent in his day. Y aparentemente estos pecados prevalecían en su tiempo. In fact, the world was so wicked Y de hecho, el mundo estaba tan lleno de maldad that God was soon going to destroy it with a flood. que pronto Dios iba a tener que destruirlo. con Look el at verse diluvio. 16. Miremos el versículo 16. They're murmurers and complainers. Hay murmuradores y personas que se quejan. Do you know anyone that's a murmurer or a complainer? ¿Conocen a alguien que es un murmurador o un querelloso? Are you a murmurer or a complainer? ¿Eres tú un murmurador o un I hope querelloso? Espero que no. But this is a very common thing. Pero esto es algo muy común. It's very easy to complain when something isn't right. Es muy fácil quejarnos cuando algo no está hecho, no está bien. It is murmurers and complainers that Enoch was condemning. Pero era a los murmuradores y a los querellosos Condemning. que Enoc estaba condenando. These are people who are discontented. Estas eran personas que estaban descontentas. They're walking after their own lusts. Ellos seguían sus propios deseos. There's the selfish lusts that he Entonces condemned. aquí estamos hablando de las lascivias egoístas. que And él their condenó. mouth speaketh great swelling words. Y sus bocas hablaban cosas infladas. That's pride. Y ese es el orgullo. Having men's persons in admiration because of advantage. Y adulaban a las personas con el objetivo de sacar provecho. In other words, they, favor some people because they have something to gain by being helping them. En otras palabras, ellos favorecían a algunas personas porque se iban a favorecer de ellos de alguna manera. But they ignore others because they have nothing to gain from them. Pero ignoraban a otras porque no había nada que obtener de ellos. You see, my friends, these were the things that were the sins in Enoch's day, and they are the sins of the times in which we live. Ven, mis hermanos, estos eran los pecados que prevalecían en los días de Enoc y son los mismos pecados que prevalecen el día If de you hoy. want to walk with God, you have to understand these things the way God understands them. Y si nosotros queremos caminar con Dios, tenemos que comprender las cosas como Dios las comprende. And Enoch was exactly the opposite of all these things. Y Enoc era totalmente lo opuesto de estas características. He was very selfless. Él era muy abnegado. He lived in the country, Vivía en el campo and he organized his home y organizó su hogar so that people could come there and live with him. para que las personas puedan ir y vivir con él. Then he would go down to the city and preach. Y luego volvía hacia la ciudad And when he found somebody who was interested in his message, y cuando encontraba a alguien que estaba interesado en su he mensaje, would invite them up to his house, lo invitaba a su hogar, out in the allá en el campo, in the campo, and he would teach them how to think like God.
y les enseñaba cómo pensar como Dios. You know, some people would come there Y entonces algunas personas llegaban allí and they would be there for a couple of weeks y se quedaban allí por unas semanas. and they would say, Enoch, I miss the city. Y entonces le decían, Enoch, estoy extrañando la ciudad. There's no flesh food here. Aquí no hay carne, No chicken, no no hay fish, pollo, no hay pescado, no beef. no hay bife. You're always eating vegetarian food. Tú siempre estás comiendo comida vegetariana. And we have to go work in the garden. Y tenemos que ir a trabajar allá I've en la never done huerta. that before. Yo nunca he hecho eso antes. I don't like that. Y no, no I me get gusta. fingernails all dirty. Mis uñas están todas sucias And I can't watch any television y no puedo mirar televisión, no sports. no puedo I practicar can't play deporte, football no or puedo soccer. jugar fútbol. I don't want to live out here in the country. No quiero vivir acá en el campo. Enoch would plead with them. Y entonces Enoc les rogaba, But don't you want to know how God thinks? Don't you want to know how God thinks? pero ¿no quieren ustedes conocer cómo Dios piensa? And he would cry. Y él lloraba. And he would pray with them. Y oraba con And he ellos. would plead with them to stay there. Y les rogaba para que se quedaran. But some would say, no, I can't live like this. Pero ellos contestaban, no, yo no puedo vivir I así. want the fashions of the city. Yo quiero las modas de la And I want to ciudad. be closer to the entertainment. Y quiero estar más cerca de los lugares donde hay And entretenimiento. I need a good job. Y tengo que tener So I un don't buen have to work in the trabajo garden. para que no tenga que trabajar allá en el campo. Besides, I want to play sports. Además quiero practicar deporte. I like those competitive games. Me gustan esos juegos competitivos. I like to be able to overcome my opponent. Y quiero aprender a vencer a mi oponente. I don't want to live out here in the country with you, Enoch. No quiero vivir aquí en el campo contigo, Enoch. And so they would go back to the city. Así que ellos volvían a la ciudad. Some people might come out there Y algunas personas seguramente llegaban allá and they would find it so attractive y lo encontraban tan atractivo. that they would say to Enoch, help me get my own home like you have. Y entonces le decían, no, quiero que me ayudes para que yo pueda construir un hogar parecido al tuyo. Maybe there were very few people like this, Tal vez habían muy pocas personas así, but Enoch was very faithful to do his work. pero Enoc fue muy fiel en la realización de su trabajo. And he would open his home to people. Y él abría su hogar a las They would personas. have morning worship Tenían culto en la mañana and they had evening worship. y también en la noche. They were always talking about God and singing, and Y siempre estaban hablando acerca de Dios y they would cantando pray 3 times a day. y oraban 3 veces al día. You know, this was totally different than what the people in the city were used to living. Y eso era totalmente diferente a las costumbres en la ciudad. But Enoch was showing them how to have agreement with God. Pero Enoc les estaba mostrando cómo vivir una vida que esté de acuerdo con Dios. How to please God Cómo agradarle and how to walk with God. y cómo caminar con Dios. That's what I want, don't you? Eso es lo que yo quiero. I Ustedes- want my heart to always be under God's control no matter what happens. Quiero que mi corazón siempre pueda estar bajo el control de Dios, sin importar lo que suceda. It's too easy to complain Es muy fácil quejarnos or get upset o enojarnos or in some way react in an improper way o reaccionar de una forma inapropiada when something that happens that we don't like. cuando sucede algo que no nos agrada. But if you want to have agreement with God, Pero si queremos estar de acuerdo con Dios, He allows these things to come into your life Él permite que estas cosas lleguen a tu vida to show you how you can overcome them para que te muestre cómo puedes ser un vencedor and live like Enoch. y vivir como vivió Enoc. You have to separate yourself from the world. Tú tienes que vivir una vida apartada del mundo. That does not mean that you don't interact with them. Eso no significa que no vas a interactuar con ellos, It means that you have a different determination than sino they have. que tú tienes una meta diferente. A You la are que not ellos in tienen. agreement with them, you are now in agreement with God.
no estás más de acuerdo con ellos, sino que ahora estás de acuerdo con Dios. They no longer influence you, you influence them. Ellos ya no son los que ejercen influencia sobre ti, sino que eres tú el que ejerces influencia sobre ellos. You don't adopt the dress that they wear, you adopt the dress that God wants you Tú to no wear. adoptas la forma de vestir que ellos tienen, sino la que Dios aprueba. You don't read the novels that they read. Tú no vas a leer las novelas que ellos leen, You read your Bible. tú lees tu Biblia. You don't watch the movies that they watch. Tú no vas a mirar las películas que ellos miran. You study the spirit of prophecy. Tú estudiarás el espíritu de profecía. You don't play the sports that they play. Tú no vas a jugar los deportes que ellos juegan, They just waste time. porque son una simple pérdida de tiempo. You find people to study the Bible Tú with. vas a buscar personas con las que vas a compartir el estudio de la Biblia. Or you work in the garden O si no, vas a trabajar en la huerta and get your exercise that way. y vas a hacer tu ejercicio de esa manera. That's how you have agreement with God. Es así como vas a poder tener acuerdo con Dios. It affects your lifestyle. Esto va a afectar tu estilo de vida. Every area of your lifestyle. Cada área de tu estilo de vida. And God brings you higher and higher. Y and Dios te higher va a llevar en crecimiento cada vez más hacia arriba. until He'll finally say, Hasta que okay, finalmente diga, come over and live with me. ya, ahora puedes We venir a are vivir in such conmigo. close agreement Ya estamos en un acuerdo tan cercano that I can trust you. que yo puedo confiar en ti. You have been through the greatest trials on planet Earth. Tú ya has pasado por las pruebas más difíciles en el planeta You Tierra will never disagree with God y again. nunca más vas a estar en desacuerdo con Dios. You can come and live with me. Así que puedes venir a vivir conmigo. I want God to say that to me, don't Yo you? sí deseo que Dios pueda decirme eso a mí. ¿Qué dicen ustedes? You can be like Enoch. Tú puedes ser como Enoch. Enoch was an example to us. Enoch fue un ejemplo para nosotros. As you study the life of Enoch, Y cuando ustedes estudien la vida de God Enoch, will show you how to bring your life into alignment Dios te with va a God. mostrar cómo puedes poner tu vida en orden para estar de acuerdo con Dios. May God help us to be like Enoch. Que Dios nos ayude a ser como Enoch. The younger you are, Cuanto más joven seas tú, the easier it will be va a ser más sencillo to make your life hacer de tu vida in agreement with God. una vida que esté conforme a la voluntad de Dios. So this message about Enoch, this study about Enoch, Así que este estudio acerca de Enoch is especially important for young people es especialmente importante para los jóvenes, because young people have the most open opportunity porque los jóvenes son los que tienen la oportunidad más abierta to represent God para representar a Dios in this wicked generation. en esta generación malvada que nos ha tocado But you have to vivir. have convictions. Pero ustedes tienen que tener You have to convicciones accept that what God says is true. y tienen que aceptar que lo que dice Dios es verdad. You don't have to accept what your parents say is true. No tienen que aceptar lo que dicen sus papás que es You don't verdad. have to accept what the school teacher says is No tienen true. que aceptar lo que dicen sus profesores que es verdad, Unless it is in harmony with the Bible. a no ser que esté en armonía con lo que dice la Biblia. If you accept what Jesus says is true, Si tú aceptas lo que Jesús dice que es la verdad if you bring your life into harmony with Jesus' y principles, pones tu vida en armonía con los principios del cielo, then you are free. entonces vas a ser libre. Nobody can unsettle your convictions. Nadie podrá mover tus convicciones. And your friends Y tus amigos will wonder what happened to you. van a preguntarse, ¿qué ha They might pasado even- contigo? They might even ridicule you. Tal vez incluso te ridiculicen They might tease you. o tal vez se hagan la burla de ti. But that's their problem, not Pero yours. ese es su problema, no de ustedes. Young people have the best circumstances to become like Enoch. Los jóvenes tienen las mejores circunstancias para convertirse The older en you personas get, como Enoch. Cuanto mayor The uno es, more you dig into your sins and you Okay. become
they become habitual. Nuestros pecados están más enraizados y prácticamente se han vuelto a un hábito en nuestras vidas. The younger you can commit your life to Jesus, the Así better. que cuanto más joven tú entregues tu vida a Cristo, va a ser mejor. And to bring your lifestyle into alignment and walk with God. Y va a ser más fácil que tú puedas poner tu estilo de vida conforme a la voluntad de Dios y caminar con Él. May God bless you, my friends. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Just opening this camp meeting. Solo estamos en la apertura de este congreso And we campestre. have a lot of things to do. Tenemos muchas cosas que compartir, Many things to learn. muchas cosas que aprender. And God has the Holy Spirit ready to pour out to us. Y Dios This está Sabbath dispuesto a derramar su Espíritu Santo sobre nosotros en este sábado And throughout the week. y a través de la semana. Let us respect this campground as the place where the Holy Spirit meets with us and where Jesus meets with us. Respetemos este lugar como el lugar en el que el Espíritu Santo va a tener un encuentro personal con cada uno de nosotros. And let the holy angels be here too. Y permitamos que los ángeles también If we estén con keep nosotros. this in our minds, Si nosotros vamos a tener esto en mente, perhaps this camp meeting will be life-changing for us. tal vez este congreso puede convertirse en el punto del cambio en nuestras vidas. Would you pray with me and ask God to do that for us ¿Quisieran at this orar camp meeting? conmigo para que Dios pueda hacer esto en nuestras vidas en este congreso? Let's kneel together. Pongámonos de rodillas. Our Father in heaven, Nuestro Padre que estás en los cielos, thank you for the life of Enoch. gracias por la vida de Enoch. Thank you that we can see the principles of how to be in agreement with God. Gracias porque hemos podido ver los principios de cómo tener una vida que How esté to- de acuerdo contigo, How to please God, cómo complacerte and how to walk with God. y cómo caminar con Dios. Father in heaven, I pray that during this camp meeting, Padre Celestial, oro para que durante este congreso campestre you will send your Holy Spirit tú puedas enviar tu Espíritu Santo to teach us many things of God, para enseñarnos muchas cosas acerca de and that Dios we may have a new life-changing experience, y que podamos tener una experiencia que cambie nuestras vidas that we may have your peace in our hearts, y podamos tener tu paz en nuestros corazones and that Jesus may have control of every area of our y lives. que Jesús pueda controlar cada una de las áreas de nuestras vidas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.